Muchas gracias, querida Ana Carolina, y sobre todo por estas palabras, pero antes que nada, muchas gracias por la invitación a este ciclo. Y yo quisiera iniciar pues diciendo que el título me lo sugirió la propia doctora Ana Carolina Ibarra, como directora de este centro, de este Instituto de Investigaciones Históricas, porque vimos pues la necesidad de abordar una serie de elementos que explican desde el punto de vista de la historia, no solamente peninsular ibérica, sino del Mediterráneo, muchas de las cuestiones que están en la base de la conquista, y no solamente la conquista de México, sino la conquista de América y de muchas otras latitudes a escala planetaria. De manera que gracias, pues, y procedemos pues, a entrar en materia. El ámbito natural de la conquista de Mesoamérica no fue la actual nación mexicana, no existía, sino unas monarquías, las ibéricas, que por entonces estaban siendo fraguadas, se estaban fraguando. Nadie las fraguó a distancia de una manera maquiavélica y manipulando nada desde España. Ya veremos cómo se fueron fraguando, se fueron integrando, justo a partir de finales del siglo XV, pero sobre todo en las primeras décadas del siglo XVI. Y esto en diferentes latitudes del planeta. De ahí que se haya previsto, como decía yo hace un momentito, en este ciclo una conferencia sobre los presupuestos históricos de la península ibérica, mayormente, que aquí expondré de manera sucinta. Así que lo que llamamos conquista de México y por extensión de América, entonces llamada Indias Occidentales, correspondió a una primera expansión de las sociedades europeas allende los océanos. Los afanes de esa expansión se hallaron de antemano vinculados a la ruta de la seda que durante siglos apasionó y condicionó el gran comercio entre los mercados mediterráneos y la lejana China imperial. Hay, con todo, una serie de razones que explican por qué fueron las monarquías ibéricas las primeras en tiempo en surcar las gigantescas masas de agua. Portugal lo hizo durante el siglo XV, primero poblando los archipiélagos atlánticos de Madeira entre 1418 y 1425 y las Azores 1420 a 1440. Luego, a lo largo de las costas occidentales del continente africano, hasta tocar el Cabo de Buena Esperanza en 1488, dar la vuelta por el Océano Índico y alcanzar por fin las costas del subcontinente indio hacia 1498. Por su parte, los reinos de la Corona de Aragón, es decir, el Principado de Cataluña, Aragón mismo y Valencia, no menos comerciantes que el de Portugal, habían incursionado en las Islas Baleares, es decir, en el Mediterráneo, desde el siglo XIII, en 1229, por ahí, y a finales de ese mismo siglo ocuparon Sicilia, en 1282, y ya para principios del siglo XV, los monarcas aragoneses se impusieron a la casa francesa de Anjou, haciéndose señores del muy disputado reino de Nápoles a partir de 1442. Es decir, hay toda una herencia aragonesa de expansión, y igual que la hubo en el caso de Portugal. Ahora bien, Castilla, por su parte, había
primero incursionado en las aguas del Mar del Norte en el siglo XIII y más tarde al lado de Francia durante la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, guerra que va, esto de los 100 años es una manera metafórica, en realidad duró un poco más, entre 1337 y 1453, lo cual permitió a Castilla desarrollar sus técnicas marítimas, conquistar las Islas Canarias a lo largo del siglo XV y, como Portugal, buscar la ruta de la seda, aunque acabó haciéndolo, ya sabemos, navegando en dirección del poniente y no costeando África. Pero, ¿a qué fuerzas más profundas y arraigadas en el tiempo largo de la historia corresponden esas expansiones? Esa es la pregunta la pregunta central de esta charla. Entonces, he ido a lo largo de muchos años, y sobre todo gracias a la ayuda de mis colegas, y en particular de la gran medievalista Adeline Rucois, he ido discerniendo una serie de elementos estructurantes, de ejes temáticos que transcurren en el tiempo largo de la historia y que quisiera poner aquí en común con ustedes. El primero es el de la movilidad espacial y social. Las tendencias al avance marítimo y comercial que acabo de evocar son, en primer lugar, resultante de largos y muy complejos y permanentes procesos de movilidad. Las sociedades hispánicas siempre han estado en marcha. En efecto, una intensa movilidad caracterizó desde antiguo a las sociedades de la cuenca del Mediterráneo, desde las ciudades-estado de Grecia, pasando por el Imperio Romano, por supuesto. Sin embargo, como en ninguna otra parte, en la península ibérica esa tendencia secular se vio acrecentada. La catapultó entre los siglos XI y XV la empresa colectiva de guerra, de avance contra el Islam, más tarde conocida como la Reconquista, cuyo fin último consistió en recuperar la unidad ideal de la antigua Hispania, de la Hispania romana. Pero no menos móviles se mostraron en la guerra los propios musulmanes, ¿sí? Y muchas veces un rey musulmán le hizo la guerra a otro rey musulmán, los reyes musulmanes le podían hacer la guerra a los reyes de Portugal, a los reyes de Castilla, a los reyes de Navarra, a los reyes de Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? O los propios reyes cristianos podían entrar, ¿verdad?, en conflicto unos con otros para lograr la supremacía en encabezar la empresa colectiva que después los historiadores llamaron Reconquista, pero se trataba de guerras de conquista, como las que después, en el siglo XVI, vamos a ver en todo el orbe, entre ellas las de América. Los movimientos migratorios en relación al Andalus favorecieron una intensa política de población y repoblación de parte de reyes musulmanes y cristianos. Castelae, el futuro reino de Castilla, empezó como una empresa repobladora, por eso el nombre de Castilla, de los castillos, ¿sí? Es una empresa, es un reino que empieza como una empresa repobladora. Las operaciones militares cristianas, tanto como las de los reyes, repito, musulmanes, y las posibilidades de enriquecimiento que procuraban, incluido el botín de la guerra, favorecieron también la movilidad. Ahora bien, esa guerra en la que participó todo el orden social de Castilla, Navarra, Portugal, Aragón,
no menos que las poblaciones, insisto, de los reinos musulmanes de taifas, no se dio sin el poblamiento. No hubo conquista sin poblamiento. Dicho de otra manera, la guerra fue siempre simultánea a formas complejas de ocupación fuera de antiguas ciudades o de asentamiento y fundación de nuevas aglomeraciones. Pero resulta que el poblamiento es asimismo un fenómeno de frontera. Sus rasgos son perceptibles, ¿verdad?, en ese umbral que está sujeto a sucesivos avances y retrocesos. Poblar acompañaría y sucedería siempre a las conquistas en todas latitudes del mundo hispánico en los siglos por venir, sin solución de continuidad. Ahora bien, la movilidad espacial, característica de sociedades organizadas para la guerra, se expresó asimismo mediante muy diversas formas de ascenso social. En otras palabras, y a diferencia de la Europa central y nórdica, ningún grupo quedó encerrado para siempre en compartimentos o estamentos cerrados, es decir, estancos. Siempre fue posible, aún para los jornaleros, para los peones, ascender primero a peones, peones de guerra, peones significa de a pie, ¿verdad?, por méritos y servicios, y más tarde, aún a veces, a la categoría de caballeros. Los caballeros son, dicho sea de paso, la concretización de los antiguos, de la clase de los antiguos equites romanos. Es pues ese sustento peninsular antiguo de las formas de movilidad vinculadas a la actividad comercial, aquel según el cual la guerra interna o externa optimiza las técnicas marítimas y lanza a empresas de conquista, como la ya evocada de las Islas Canarias, que puso de manifiesto la expansión y vínculos comerciales estrechamente asociados a una dinámica de la población. Varios factores explican en la historia peninsular la extrema importancia adquirida por el comercio en el conjunto de la economía. Primero, la existencia de zonas prácticamente deshabitadas. Luego, el camino de la peregrinación a Santiago de Compostela, que articuló todo el continente europeo, porque venían de toda Europa, ¿verdad?, las peregrinaciones. Luego, y esto suponía muchas cuestiones de transferencias comerciales. La extensión de la ganadería trashumante por toda la península ibérica y, en fin, la localización de esa península entre el Mediterráneo y el Atlántico. Bien, si pensamos en la movilidad, también tenemos que pensar en la prolongación de flujos migratorios peninsulares al Nuevo Mundo. Ante esa inmensidad, la poca gente que venía, ¿verdad?, con los aliados indios, tuvo que ir encontrando esas rutas de ocupación. Segundo de los ejes o de los presupuestos estructurantes, la importancia de las ciudades. Las civilizaciones mediterráneas, y el ejemplo de Roma es el más ilustre, no se habrían fraguado sin la ciudad como la entidad jurídica nuclear. Gracias a la mediación del derecho escrito de cuño romano, las ciudades fueron las responsables de que los espacios se transformaran en territorios, después veremos en qué consistió esto, y de que los territorios fueran organizados como provincias.
de que la noción de reino correspondiera a una yuxtaposición de ciudades y de que los grupos de poder en cada reino, gracias a las autonomías municipales, forjaran un rostro bien diferenciado que nunca vacilaron en reivindicar en el concierto de la monarquía. Es decir, la autonomía, la capacidad autonómica que tiene cada municipio, cada ayuntamiento, cada cabildo y regimiento. Fuera de Italia, las provincias de Roma más urbanizadas fueron del Imperio Romano, fueron las de Hispania. Las tradiciones municipales ibéricas, que datan de los romanos, por supuesto, reforzadas durante los siglos de la Reconquista, orientaron los patrones de poblamiento en el Nuevo Mundo. Dicho de otra manera, en situación de riesgo, de lejanía y de novedad, los primeros conquistadores echaron mano de esa noción profunda o idea de ciudad tan arraigada durante siglos. O sea, echaron mano de un patrón de conducta que revivía los orígenes antiquísimos. De ahí que la fundación de una villa rica de Veracruz haya sido el cerrojo con que Hernán Cortés abrió la posibilidad de conquistar y al mismo tiempo poblar el naciente reino, que él mismo bautizó, por cierto, de Nueva España. Fue pues la urbana una tradición popular tan sumamente interiorizada que instrumentó un poblamiento de carácter autónomo, que nadie fraguó maquiavélicamente desde ningún sitio. La idea de ciudad dio lugar a una verdadera fiebre fundacional y pobladora, según la cual, ¿verdad?, unos cuantos miles de hombres enfrentaron los desplazamientos temerarios, la inmensidad geográfica de un continente y los vacíos de ocupación sedentaria prehispánica. A no pocas de esas ciudades, sus vecinos tuvieron que llevárselas literalmente a cuestas de un lugar a otro. Alain Musset, por ejemplo, ha contado para los siglos novohispanos hasta 162 casos de, pues resulta que aquí no pegó la ciudad, vamos a llevarla a Cuyá. Y, claro, la ciudad no es una aglomeración, según esta tradición antiquísima mediterránea, ¿no? No son calles y gente y edificios y todo. No, es una entidad jurídica fundada en derecho según el modelo de Roma. Y para existir hay que fundarla en papelito. Por eso se puede llevar a cuestas, ¿verdad?, el cabildo y el municipio a otro lugar si este no nos conviene. Fue pues a consecuencia de la fuerte impronta urbana que la vida en el campo nunca fue una vida inarticulada, desorganizada, sino que fue la norma en el campo, el agrupamiento de la población en aldeas dotadas de un considerable grado de autonomía de autoridad, de jurisdicción. Después iremos viendo lo que significa este término. Pero lo que quiero decirles, y se los puedo ilustrar de una manera muy rápida, es que en toda Hispanoamérica, por lo menos, pero en muchos otros sitios, en la India, en las antiguas posesiones portuguesas, por ejemplo, etcétera, en Filipinas, podemos todavía ver los restos en los pueblos de una plaza de armas, en el más recóndito pueblo del México central,
hay una plaza de armas, ¿sí? Es una plaza mayor, es como una especie de rememoración del ágora, de la polis griega, ¿sí? Y eso es un sustrato profundo de origen mediterráneo, que hace que el campo, en aquella época, no fuera un campo completamente aislado y diferente de la ciudad. La ruralización va a empezar y se va a ahondar en el siglo XIX, allí sí, porque ya no va a haber estos movimientos y estas circulaciones, y entonces las haciendas que no se concebían sino como en rememoración de las antiguas villae romanas, se van a ruralizar, y sobre todo, y no solamente en América, en España misma, ¿sí? Los pueblos se ruralizan. Bien. Tercer elemento, la vocación por el saber y la enseñanza. Los primeros pobladores del Nuevo Mundo estuvieron convencidos de que la ciudad, como la antigua polis griega, es el lugar de la civilización. De ahí la etimología de esta última palabra, kiwitas o chiwitas, que designa la ciudad como república perfecta. Los logros o concretizaciones terrenales de ella son, a su vez, reflejo de la armonía de la ciudad de Dios, tal como la expresó Agustín, el obispo de Hipona, en el siglo V de nuestra era. Este ideal subyacente a la pionera expansión naviera por el globo, a las formas de circulación, al poblamiento y a la organización de los espacios mediante la fundación de ciudades, se trata de un cúmulo de, o da lugar, o nos hace pensar, o nos hace evocar un cúmulo de saberes prácticos, no especulativos, heredados de las civilizaciones mediterráneas. Y es que, de acuerdo con una tradición ininterrumpida de contactos con el resto de la cuenca mediterránea, es decir, con Grecia, con Bizancio, con el Oriente, con el norte de África, en la península ibérica medieval se escogió el modelo de la escuela de Atenas. Basta con evocar la figura de Isidoro, otro obispo, pero ahora de Sevilla, de la antigua Hispalis. Y es que la idea de un traslado de los saberes desde Oriente hacia Occidente se había consolidado a partir de finales del siglo XII. La figura de los hombres doctos había sido encarnada en la Hispania visigótica nada menos que por los obispos, como Isidoro o Leandro, su hermano. Más tarde, la lengua y cultura de los árabes ejercieron una gran atracción sobre las poblaciones que vivían en España bajo su ley, bajo la ley del Islam. Efectivamente, desde Córdoba, Abd al-Rahman II mandó hacer en Oriente traducciones de obras de filosofía, traducciones de obras de medicina, se rodeó de poetas, de astrónomos, juntó libros, juntó tesoros en su palacio. Las comunidades judías también se fueron reconstruyendo progresivamente y gracias a su apertura hacia el mundo meridional y oriental, los judíos establecieron contactos continuos con sus correligionarios que vivían bajo la dominación islámica. De hecho, los judíos más influyentes, como Maimónides, por ejemplo, desempeñaron altos cargos en los palacios de los emires y de los califas, sobre todo como médicos, como traductores, como embajadores, etc. El movimiento guerrero y repoblador de los territorios peninsulares precisó de una organización centralizada y los reyes de Castilla-León
se sintieron designados para desempeñar ese papel. Su primera necesidad, sin embargo, fue la sabiduría. Hacia 1260, 1270, el grupo de colaboradores del rey Alfonso X de Castilla, apodado el Sabio, optó por revivir la relación entre la escuela y los saberes transmitidos idealmente desde Atenas. Pero la sabiduría de que precisaron los reyes impuso una directriz de índole pragmática y no tanto especulativa a la enseñanza y práctica de los saberes. De esta suerte predominaron las disciplinas del derecho y de las lenguas. No hay que olvidar esto. Predominan las disciplinas del derecho, que ya lo hemos estado diciendo durante todo este rato, y de las lenguas. Los juristas, a menudo originarios de Italia, introdujeron el derecho romano reviviéndolo. Las traducciones, como harían siglos más tarde ante las civilizaciones del Nuevo Mundo, se dieron a la tarea de elaborar gramáticas, diccionarios, cartillas para entender los arcanos de las ciencias y artes, pero también de la historia, de los ritos, etcétera, transmitidos por el árabe y por la lengua hebrea. Por otra parte, en la España de los siglos XI al XII, el intercambio subsecuente de cartas, de opúsculos, etcétera, dio sustancia a la controversia, así al debate. El debate, la controversia, se convirtió en un medio privilegiado de la vocación por el saber. Las Indias de Castilla fueron un terreno no menos fértil que la península para la expresión de esa honda y longeva vocación por el saber y la enseñanza. En ellas también se gestó un pensamiento original a causa de la presencia de una sociedad multirracial de orígenes americano, europeo, africano, asiático. En virtud de la fuerza de la tradición jurídica, el encuentro con diversas lenguas y de la pasión hispánica por el debate, desde temprana época los textos escritos en las Indias dieron lugar a una riquísima textualidad acerca de la larga y célebre controversia sobre la legitimidad de la conquista del Nuevo Mundo y la naturaleza de los amerindios. Esto no se lo inventaron aquí, lo traían de muchos siglos atrás. Ese debate en torno a los títulos jurídicos del dominio del rey católico sobre las Indias tuvo por escenario durante décadas ambas orillas del Atlántico. Entonces se origina la célebre, esta controversia en el sermón que denuncia de Fray Antonio de Montesinos, el dominico, de la isla española en 1511. El debate pasó sin mayores dificultades del plano de los hechos de la conquista al aula regia, a la corte del rey, en la forma de juntas convocadas por el soberano. A las universidades, en particular las de Salamanca, México y Lima, de donde fueron llamados a la corte desde la primera hora letrados juristas, catedráticos como el gran ahora el de las relectio de Indis, Vitoria, gracias, Fray Francisco de Vitoria. Bien, pero no menos importante, ¿verdad?, es haberse debatido sobre la potestad temporal de los papas
sobre la justicia de la guerra, sobre la esclavitud de los indios y la esclavitud, por cierto, una forma social arraigada también en las tradiciones sociales del Mediterráneo antiguo. En su obra muy célebre De Regia Potestate, Fray Bartolomé de las Casas afirmó que la corona no poseía mayor soberanía en las Indias que en la península, es decir, que en ambos lados del Atlántico el rey debía salvaguardar las costumbres y libertades de sus súbditos e impartirles justicia y protección. Hasta ahora, la controversia sobre la legitimidad de las conquistas, cuyo límite inferior se extiende por lo menos hasta 1573, no ha sido vista como una unidad cultural adscrita a la vocación por el saber y la enseñanza que aquí he evocado, sino que vemos la controversia, como dura tantos años, más de 60 años, entonces la seccionamos, ¿sí? Y entonces la entendemos de manera aislada. Nunca la entendemos en este conjunto tanto de la corte como de las Indias. Pasemos al cuarto y penúltimo eje articulador o presupuesto peninsular. Al vincular saber y lucha contra el error, se echaron las bases de una alianza entre el saber y el poder. La naturaleza del poder real en la península ibérica deriva, consecuentemente, ya lo dijimos hasta el cansancio, del derecho romano. La obra de Alfonso X no tiene parangón en la Europa de su tiempo, en ningún sitio. Solo puede compararse con la de Justiniano en Constantinopla del siglo VI, a quien seguramente Alfonso pretendió emular. Los monarcas fundaron y dotaron universidades. En ellas se formaron los cuadros de la administración y los letrados. Se conformó así una concepción del poder fincada en el derecho y una monarquía que evolucionó hacia una pluralidad de dominios, si ya eran plurales en la propia península ibérica, así, allende los océanos, lo sería todavía más dispersa, ¿sí? bajo un solo soberano. Ahora bien, como células básicas de poblamiento, la fundación de ciudades, más que erigir, ya lo dije, una aglomeración, instauraba un orden social. Al concluir el acto fundante en derecho de una ciudad, se hallaba constituido un territorio. Es decir, no había, antes de la fundación de una ciudad, de la fundación en derecho de una ciudad, había un espacio, pero no había un territorio. Para que se constituya un territorio, es necesario que se haya constituido una entidad jurídica que lo designe, que lo nombre. El apelativo Nueva España, ¿verdad?, se le ocurre a Cortés y lo escribe en la segunda carta de relación al emperador Carlos V, y es un resorte consecuente con la fundación que había tenido lugar de la Villa Rica como un cabildo y regimiento, como los que
se fundaron en muchas latitudes de las monarquías. Es decir, un ámbito con una jurisdicción propia. Jurisdicción significa iuris dictio. Iuris, derecho, dictio, decir. Entonces, una jurisdicción es la capacidad que tiene una entidad de decir el derecho. Y al hacerlo, se arroga en nombre de ese derecho una autoridad. Y esa autoridad es indisponible, es autónoma. El rey la tiene que respetar. En esas condiciones, la nueva entidad era agregada a la monarquía de un rey físicamente muy lejano, pero no importaba. El rey, no obstante, legitimaba la autoridad del cabildo y regimiento como cuerpo ya constituido, previamente constituido. Y entendida como ejercicio de su jurisdicción, es decir, de la jurisdicción regia, el rey tenía su propia jurisdicción, él, como monarca, era quien impartía la justicia por medio de sus autoridades delegadas o bien a cargo de las magistraturas elegidas por designación concejil por el propio cabildo, es decir, los famosos alcaldes ordinarios. Los alcaldes ordinarios son nombrados cada determinado tiempo por el cabildo, de acuerdo con sus ordenanzas en derecho, y estos tienen la capacidad, en función de la jurisdicción, de impartir la justicia en nombre del rey, aunque el rey esté a 10,000 kilómetros de distancia, no importa. De esta suerte, en la república urbana, recaía de manera autónoma no solamente la población en sentido económico, sino los fines de gobierno y justicia local, así como la defensa militar. Por último, aunque no menos importante, conforme a una tradición también muy antigua, de origen romano-bizantino, en el poder del rey confluía una dualidad de potestades. El poder era uno, pero tenía dos potestades: la secular o temporal y la espiritual o eclesiástica. Por ser un rex et sacerdos o sacerdos, el monarca era el patrono de la iglesia, el vicario de Dios en la tierra, principal responsable de la fe y de la salvación de su pueblo. A causa de esta tradición antigua y echando mano de un patronato como figura jurídica, los papas, y en particular el papa de origen aragonés, valenciano, Alejandro Borja, italianizado Borgia, ¿verdad?, concedió a los reyes católicos la soberanía sobre el Nuevo Mundo. La cristianización fue así la única fuente de legitimidad de todo el dominio sobre estos territorios. La única. Terminamos con el quinto elemento que les propongo: la cristianización o hispanización del otro. Ya que estamos hablando de la doble potestad del rey, del patronato eclesiástico del rey, etcétera, etcétera. ¿Y qué entendemos por otro?
Bueno, así muy rápidamente hablando, el no cristiano, ¿verdad?, que puede ser judío, que puede ser árabe, que puede decir musulmán en general, que puede ser asiático, que puede ser filipino, que puede ser negro del África, etcétera, etcétera. Indio, amerindio, etcétera. Definir al otro no es fácil, sobre todo si se trata de distinguir entre lo que nosotros entendemos por el otro y la noción que de ellos se hicieron, y esto es lo que nos interesa finalmente, los españoles de los siglos XV y XVI. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que diferente no es lo mismo que otro. Hay además grados en las diferencias. Los musulmanes de España no son lo mismo, por ejemplo, que los turcos, ni los indios nahuas lo mismo que los chichimecas. Hay grados en las diferencias. Entonces es un tema, es un eje, es un presupuesto, el más complejo tal vez. Pero también el término de hispanización debe ser traducido a los términos de la época que pretendemos estudiar. En los siglos XV y XVI, ese término de hispanización denota un proceso de integración cultural. Integración cultural, sobre todo de índole religiosa. Esto es importantísimo. Y pongo el ejemplo de Fray Bernardino, porque Fray Bernardino, este fraile franciscano de los menores de San Francisco, originario de Sahagún en el antiguo reino de León, él está fascinado ante lo que ve que son muchos de los ritos de los señores de Nueva España, de los señores indios, y entonces entiende que la única manera de poder asimilar, aprender, comprender la lengua, los ritos, etcétera, las ciencias, los saberes de esas antiguas civilizaciones, tiene que pasar primero por la latinización de una serie de jóvenes nahuas. ¿Por qué latinización? Pues porque para que puedan llegar a escribir fonéticamente su lengua náhuatl, era necesario que aprendieran el alfabeto latino. Pero no lo hace espontáneamente, sino porque tiene siglos de esta tradición detrás de sí, Fray Bernardino, ¿sí? Y entonces, claro, una vez que los alumnos de Fray Bernardino o de Pedro de Gante o de, en fin, muchos frailes eran capaces de escribir fonéticamente en su propia lengua y de conocer, entonces Fray Bernardino escribe, o les hace escribir los famosos cuestionarios con los cuales se va los propios jóvenes nahuas, ya hispanizados en este sentido, van a interrogar a los viejos que quedan de la conquista, después de la conquista, y les hace explicar todas sus antiguallas, sus ritos. Pero repito, esto no fue espontáneo, ni surgió aquí ex nihilo, no. Es decir, la cristianización no fue de ninguna manera ajena al derecho, a las lenguas o al arte. Hoy sí, las religiones son como vivimos en un estado liberal y en un estado en el que rige la ley para todos, entonces hay la libertad de creencias y la libertad de religión. Entonces, claro, las religiones son solo su rito, su práctica, etc. Pero no, en aquellos siglos la religión es la ley, es parte de la ley. Llámese Islam, llámese cristianismo, llámese judaísmo, ¿sí?
Por eso, cristianización e hispanización son fenómenos simultáneos. Durante siglos, el contacto no siempre pacífico en la Hispania cristiana con el Islam y el judaísmo fue una constante. Y no fueron pocos los cristianos que adoptaron el Islam y a la inversa. Muchos musulmanes se cristianizaron por fuerza o por voluntad propia. De manera análoga, algunas formas rituales y gestos de reverencia de los indios se preservaron, aunque su significado se vio alterado por los rituales españoles. La misma dinámica de cristianización-hispanización comprende las modalidades sociales interraciales e interétnicas, tanto en la península como en las Indias. Es decir, esto de que tenemos una sociedad multirracial y esto de que tenemos una sociedad interétnica en donde hay formas que participan de dos universos culturales, ¿verdad? Tampoco es algo específico ni nuevo de las Indias, ¿sí? Tenía siglos de costumbres, de interacciones. En el Nuevo Mundo, hasta 1560 aproximadamente, las órdenes religiosas y los clérigos transmitieron una síntesis de la fe cristiana. Esta se halló caracterizada, tanto en el Perú como en Nueva España, por la fluidez entre el pasado prehispánico y el cristianismo. Los indios establecían paralelismos mitológicos desde su propia cosmovisión, y en su visión de la historia fueron interviniendo elementos derivados de la enseñanza o de las enseñanzas de los frailes. A partir de los contornos de 1650, la oposición original iglesia-indios dejó de existir para dar paso a una religión híbrida, sumamente original, nutrida por muchas tradiciones y específica de las Indias. Pero no era la primera vez que había estos intercambios entre sistemas culturales o religiosos. Para entonces, las principales definiciones de un catolicismo ortodoxo se hallaron ya establecidas. En adelante, ya para el siglo XVIII, vamos a ver que las autoridades eclesiásticas se dedicaron a contener los efectos de las transformaciones sociales permanentes. En otras palabras, los obispos, sobre todo, se dedicaron, y su clero, a impedir que las manifestaciones católicas se hicieran idolátricas y que las creencias de origen prehispánico adoptaran tintes cristianos. Entonces, la religión de las Indias fue vista como un estilo evolutivo de vida y pensamiento, tenemos que verla como un sistema cultural, de integración cultural, y no ya como una arena de combate cósmico de mundos antagónicos o necesariamente antitéticos. Bien, voy a concluir aquí. Yo quisiera que ustedes mismos me ayudaran a que brotaran las principales conclusiones de estos elementos articuladores. Muchas gracias por su atención.